Hoy analizaremos a dos gigantes del podcast, Aisling Derbez con La magia del caos Y Vos podés de Tatiana Franco. Así es, así que arranquemos sin perder tanto tiempo. Primero, vamos con Aisling, creo que es mediáticamente la más famosa, ¿no? Y La actriz. ella comenzó este podcast en 2020. Justo había pasado su divorcio y una crisis personal. Y algunos dicen que este podcast lo utilizó para, digamos, de una forma terapéutica. Porque si ves, es bastante este crecimiento personal y la parte espiritual. Si vemos su descripción, te dice que en este podcast te acompaña en cómo crear mejores relaciones de pareja y familiares. Sí, para los que no conocen quién es Aisling Derbez, ella es la hija del actor Eugenio Derbez. Ella es actriz, también ha salido en películas y series. Entonces, en el 2020 ya tenía una base de seguidores súper amplio. Al momento que se divorcia con el esposo, que es actor también, que no me acuerdo cómo se llama, ese tampoco va el caso de cómo se llame, nació también este morbo, que a lo mejor Aisling no lo quiso crear su podcast como para alimentar el morbo y la gente vea que por qué se divorció, sino como tú dices, como un tema de superación, porque muchas veces a mí me ha pasado que a veces yo digo, también me pica el bicho, digo, ¿será que hago un podcast para entrevistar personas? Pero ¿por qué me pica el bicho? Porque a veces me gustaría entrevistar personas en el cual tengo una curiosidad real y le quiero preguntar cosas porque yo quiero saber, no tanto para el público. Entonces a lo mejor Aisling aprovecha esa oportunidad de entrevistar a psicólogos, también temas más espirituales, constelaciones familiares, entre tantas cosas, como para ella ver cómo se superaba esta situación tan difícil, ¿no? Y bueno, y claramente uno podría decir, bueno, es que ella ya era famosa, pero en verdad yo creo que lo que hace este podcast interesante fue de que ella usó, digamos, esta crisis personal y nutrirse mediante este podcast. Y es algo que nosotros recomendamos hacer si tú quieres hacer un podcast, tal vez no sabes un tema específico, tal vez intenta ir a un tema que en verdad te interese aprender, porque digamos, ella es especialista en ser actriz. Pero vemos que en esto de aquí ya habla de cosas espirituales, familiares, hasta de sexualidad. Entonces, a veces no tienes que ser el experto en podcast y eso también creo que depende del formato. Tal vez hablemos un poco de los formatos también. Sí, sabes que o sea, no necesariamente te sirven tener tus fans, tu base de seguidores, pero a ella sí le ayudó bastante, ¿no? Y más que nada este divorcio. Pero ella, aparte que siente curiosidad, lo digo porque lo he visto en la serie El viaje con los Derbez, creo que se llama la serie. A ella le encanta hablar sobre estos temas de espiritualidad y por ahí lo va teniendo. De hecho, decían que cuando ella se casó con el que se divorció, en vez de llevar un cura a hacerlo algo católico, llevó un chamán y que hicieron una ceremonia como de 5 horas, de 3 horas de chamanismo. Entonces, y bueno, creo que la familia ahí se le burla un poco que fue el peor matrimonio. Ajá, que era aburridísimo, no había alcohol, era comida vegetariana, creo. Entonces son temas que realmente a ella parece que la apasionan, ¿no? O Y, sea, sí, no es un tema nuevo que la Ujú. apasiona, sino tal vez, digamos, se metió más a fondo, Ajá. decir. Ahora ahí viene el tema de los formatos. El formato que ella maneja básicamente es el más sencillo de todos, entrevista uno a uno. Pero lo que hemos estado viendo es que no es la típica entrevista. ¿Y tú qué opinas de esto? Y se queda callada y de ahí le hace otra pregunta y le hace la repregunta de la pregunta y todo el relajo, sino que también ella opina mucho. O sea, su papel de entrevistadora no lo deja solo a limitarse a preguntar, sino que también mete mucho opinión o punto de vista de ella, ¿no? Y también yo lo veo como algo terapéutico, porque ella también, digamos, trae personas que a ella le interesa y ella cuenta bastantes cosas personales. Sí, estábamos haciendo análisis de su página de YouTube y vemos que bastantes videos también son de los más famosos, son cosas personales, por ejemplo, problemas familiares entre ellos, qué piensan sus hermanos, qué piensa su papá. Entonces también ha manejado este podcast consciente o inconscientemente como una terapia familiar, yo lo veo así. Claro, de hecho hay capítulos en que invita al papá o invita a los hermanos y simplemente conversan. Tanto anécdotas chistosas como dolorosas, miedos que tienen, o sea, Y se cuestionan entre ellos también. ajá, es una forma de abrirse y como que ser vulnerable frente a las cámaras. Y eso le gusta a la gente, porque muchas veces tal vez las personas que la siguen a Aisling por su carrera de actriz, la ves como, digamos, alguien. Una persona perfecta. Exacto. Un pedestal. Así es, como que perfecto, ella nunca sufre. Pero cuando ves este podcast o los capítulos en que ella se abre, ya la ves que es un humano más. Y eso te gusta también. Eso normalmente le gusta a la audiencia.
porque la audiencia muchas veces se conectan no tanto por la perfección o todo lo que has logrado, sino también muchas veces por lo contrario, por tus debilidades, por tus errores, entre tantas cosas. Entonces creo que eso fue como que la fórmula perfecta de ella. Porque ahí también vemos en el podcast que habla también de su divorcio. Justo estábamos viendo un corto de un podcast donde habla con una profesional en divorcio y comenta bastantes cosas de lo que pasó, tal vez errores que ella cometió. Entonces, su podcast es una entrevista con personas profesionales de tema espiritual, de psicológico, Psicológico. y ella opina bastante. Y yo creo que también eso le gusta a la gente, ver ese lado, digamos, como tú dices, imperfecto Ujú. donde ella se pone, digamos, cuenta todas sus verdades, ¿no? Así es. Del lado que tal vez no saben, ¿no? Y algo que nos parece, ahorita que estuvimos haciendo el análisis, que nos pareció súper interesante, en sus capítulos, en los más recientes, estamos grabando esto en enero del 2026, sus capítulos, hablemos de un máximo de 6 meses atrás, ya no estaban teniendo la misma cantidad de visualizaciones en YouTube, hablando de visualizaciones, pero cuando nos metimos a su Instagram del podcast, no de Aislinn, sino del podcast, se puede ver que ella de cada capítulo saca varios clips en vertical, ¿no? Para Instagram y para sus otras redes sociales. Y estos clips, la mayoría tienen más reproducciones que su capítulo en YouTube. Por ejemplo, hay una que entrevista a este psicólogo Walter Rizzo, que sacó 3 clips. Entre los 3 clips suman más de 1 millón de reproducciones. No, cada uno tenía un millón. Ah, cada uno era. Y en YouTube no llegaba a los 3 millones de reproducciones. Así hubo otro que tenía como 20.000 reproducciones en YouTube, pero en Instagram sumaba 500.000 entre todos sus clips de ese invitado. Entonces, no te desanimes si en YouTube no tienes tantas reproducciones, porque también tienes que verlo de esta manera, que el capítulo de tu podcast es como que tu mina de oro para crear contenido en redes sociales, porque de ahí sacas extractos para tus redes sociales y así crear clips que muchas veces se volverán viral y ese clip te llevará a que la gente lo vea, lo consuma y vaya a tu podcast, a tu capítulo largo. Y yo creo que esto lo podemos también relacionar, digamos, cuando estás conociendo a alguien, tal vez, por ejemplo, la típica hay un meme de que los hombres se hacen más amigos que las mujeres, que el hombre, por ejemplo, está caminando y saluda al vecino, en la tercera vez que lo ve ya son mejores Ay, amigos. ajá. Y yo creo que esto también son las redes sociales, digamos, tu video largo, digamos que ya sería una relación seria, y los videos cortos, digamos, son esas pequeñas citas, donde, mira, lo conocí, me está cayendo bien, y Ujú. ya voy a ver su video más largo. ¿Qué nos ha pasado? Algunos amigos también nos dicen, vemos sus videos, los clics pequeños, pero vemos que no ven nuestros videos largos. Y digamos que tal vez las personas que ya están más aferradas a nuestro contenido son los legales en YouTube. Así es, entonces ustedes siempre tienen que pensar que el contenido largo de su podcast es una forma ya de fidelizar al que consume el contenido corto en TikTok o en Instagram, Y también hay Facebook. personas que consumen totalmente diferente. Hay personas que nunca ven YouTube. O sea, a mí Ujú. me parece algo ilógico porque a mí me encanta YouTube, pero hay personas que nunca usan YouTube. A veces yo me sorprendo de que la gente a veces no usa YouTube y a veces hay personas que solo ven TikTok o solo ven Instagram. Ujú. Y YouTube casi no lo usan. No, Tal vez lo usan exacto. para poner música, pero para otras cosas no. Yo me acuerdo que en el trabajo había una compañera que me veía como una persona extraña porque me gustaba consumir YouTube. O sea, ella era puro Instagram básicamente. Y yo consumo muchísimo YouTube también. Y ella decía, qué raro que eres, ¿por qué consumes tanto YouTube? Pero bueno, hay gente, cada uno consume a su manera. Y por eso nosotros recomendamos siempre subir en todas las plataformas posibles. Y más que todo en las principales. ¿Cuáles son las principales? YouTube, Spotify, Instagram y TikTok. Y con tu podcast, nosotros lo que hacemos es subirlo a Spotify y YouTube el formato largo. Y basado en el video de YouTube, hacemos pequeños cortos. Cada vez los usamos con diferentes programas de inteligencia artificial que automáticamente hacen tus cortes o también a veces tú los haces manual. Yo los hago manual, ajá. Lo trabajamos de las dos formas, ¿no? Hacemos un híbrido ahí. El inteligencia artificial y el manual. Claro que el manual te va a tomar mucho más tiempo. A mí me toma por lo menos medio día hacerlo. Pero bueno, o sea, ya le puedes agregar, hacerlo más a tu gusto, ¿no? Porque lo personalizas a tu manera. Cambio el de inteligencia artificial es mucho más rápido, lo puedes editar, te salen buenos clips, pero tal vez si quieres un pequeño detallito personalizar, es un poco más limitado en ese sentido, pero ayuda muchísimo, te ayuda demasiado tiempo a ahorrarte las horas de edición. Y en los shorts de YouTube hemos visto que nos ha ido bien con los que hacen la inteligencia artificial. Exacto. Hay sí, más de 1000 reproducciones por cada video, ¿no? Ahí va dependiendo. Y ahora el otro podcast, ¿cómo es que se llama? Vos podés. Vos podés, de Tatiana Franco. Y bueno, aquí
hagamos una diferencia totalmente de el podcast anterior, donde este podcast para mí es más periodístico. Ella Ya. habla de casos, digamos, un poco más virales y controversiales. Sus temas son un poco más fuertes, o sea, por ejemplo, habla de casos de crimen que ha pasado o, digamos, de casos más tabú, digamos, de alguna forma, Claro, palabras que que no hay sí, que decirlos aquí en no queremos YouTube. decirlo, pero ahí, por ejemplo, si entras a su YouTube, pon el nombre del podcast, Vos Podés, el podcast, y vas a ver los títulos Eh, de ese por podcast. ejemplo, hay un capítulo en que entrevista a una mamá que había perdido a sus hijos. Mm. Entonces, cómo fue todo el proceso, qué pasó, la transición, a una víctima de algún abuso, ya no voy a decir más, también. Entonces, la verdad que son temas bien pesados, Pero ¿no? lo interesante de esta persona que creó este podcast, Tatiana Franco, ella tiene, digamos, un background de periodismo. Es colombiana y entonces ves que su podcast, a comparado de Derbez, vamos a ver que es mucho más tajante, ya mucho más investigación detrás. Ella es periodista, Ella ¿no? es periodista. Entonces ella se nota que sabe hacer las preguntas precisas y como que, digamos, entre comillas, no perder el tiempo. Y siempre está intentando entrar y entrar más a fondo en lo que piensa esta persona en ese momento difícil. Ujú. Lo interesante, digamos, que claramente, si te das cuenta, igual hay un poco de morbo, como estábamos hablando. Claro, no, exacto, ajá. Sí, que tal vez no claramente los views y todo eso, pero aparte ella igual te da el camino de qué es lo que aprendió esa gente en ese periodo muy difícil que tuvo. Entonces esa es la parte bonita también, que claramente la gente se mete primero por los Obviamente. temas, pero luego ya cuando estás metido en el podcast, ves que sí te intenta, digamos, Dar una lección, dar una lección y hacerte sentir en los zapatos de esta persona y decir, bueno, si ella superó esto, yo también puedo superar estos problemas. Entonces yo creo que eso es lo que me gusta de ese podcast, es que claramente Tatiana tiene más ese, digamos, ataque periodístico, donde ves que las preguntas son mucho más fuertes y más trabajadas. En cambio, a comparación del otro de podcast, Aislinn. vemos que es un poco más terapéutico. Es como me senté con mi terapeuta y estoy conversando y claramente sí se ve que trabaja un poco las preguntas, pero igual hay bastante opinión Ajá. y de Como que conversando con la persona, ¿no? conversando y analizando ella ese momento. O sea, es como dijimos, ella es más espiritual Ujú. y la parte psicológica. Entonces yo creo que ella va más en ese modo. En cambio vemos, en cambio Tatiana, que es mucho más al punto y sacarte de cuchara todos esos detalles que tal vez ni la propia Claro. persona que está siendo entrevistada lo sabía. Claro, y como decían, ¿qué es lo que ayuda a captar la atención? Porque que en promedio, ¿cuántas reproducciones tendrá por capítulo en podcast? No, sí tenía, Ajá. tenía bastantes, había más de 100.000 reproducciones y había bastantes de 1 millón de reproducciones, Y, 2 millones. O sea, y lo, vemos que sí está enganchando bastante en el formato largo que es YouTube. Y sabes que qué es lo curioso ahí. Normalmente en un formato de entrevista tienes mayor reproducciones con personajes que invitas que son relevantes, que te llaman la atención, algún famoso o alguna persona polémica. Pero en el cambio de Tatiana, ella no entrevista a gente famosa. Entonces es más difícil hacer que llame la atención su contenido porque no estás entrevistando, digamos, a Derbez, que tú ya la ves y dice algo interesante a decir. Pero ella empaqueta tan bien el problema y el sufrimiento de esta persona, que pues es un ser humano más, no es nadie famoso, que bueno, pues lamentablemente la gente por morbo, hay mucha gente que le encanta este tipo de contenido, se mete pues para ver cómo si desaparecieron los hijos de una mamá, cómo desaparecieron. Pero lo mejor es cómo lo puede ella ir transformando para que simplemente no la etiqueten a ella a entrevista a víctimas para su beneficio propio. Entonces sí lo veo como una forma súper interesante de cómo le dio la vuelta y más que nada, cómo haces que la historia de una simple persona se pueda llegar a captar tanto la atención. Y ahí vemos algo interesante, es el título del podcast, Vos Podés. O Ujú. sea, es como tú puedes. Entonces, digamos, en estas situaciones muy difíciles, tú lo puedes superar. O sea, Exacto. ese es el mensaje Hay personas que la han ella tiene. pasado peor y lo han podido superar, ¿no? Entonces, también me gusta ese branding que tiene con su nombre de podcast. Ujú.
vos podés, o sea, tú puedes superar esa situación. Entonces, creo que esa parte periodística de indagar, como tú dices, casos humanos de personas que han sufrido y no son, digamos, famosas, Ujú, sino tal vez sus casos son famosos o tal vez la gente vio simplemente unas noticias, porque cuántas noticias malas pasan claro. y no sabemos el lado de las víctimas, ¿no? Exacto. Y hoy día hemos hablado de, básicamente los dos podcasts tienen el mismo formato, muy por encima, por si lo vemos muy por encima, son los mismos formatos, entrevistas, pero cada uno tiene su estilo. Mientras una indaga más al estilo periodístico, tal vez viene de esa escuela periodística, en el cambio Slim es más conversacional y cuento mis experiencias también como para conectar con el invitado. Entonces, a lo que queremos llegar es que tú también, si quieres hacer una entrevista, le puedes ir añadiendo cosas tuyas o lo puedes hacer más a la vieja escuela, pregunta, respuesta, o simplemente no lo llames entrevista, llámalo una conversación entre dos personas. Porque en mi caso, yo cuando me gusta soñar en que tengo un podcast entrevistando a gente, a mí no me gustaría simplemente hacer preguntas y quedarme callado. Claro, le quiero sacar la mayor información posible, pero también conversar, ¿no? Y de alguna forma que se vuelva un conversatorio de dos. Entonces ya depende cómo tú te quieras adaptar o cómo tú quieras plasmar el formato a tu estilo. En este caso, entrevista de dos personas. Entonces, como vimos, estos dos podcasts son entrevistas, pero cada uno tiene un ángulo diferente, ¿no? Exacto. Uno periodístico, uno más de conversación. Entonces, si tú vas a hacer tu podcast, yo creo que el más fácil de hacer, entre comillas, creo que es el de El de entrevistas. entrevista, sí. Más que todo si no te sientes preparado 100% en tu nicho. Por ejemplo, digamos que eres un doctor, pero recién estás ejerciendo. Tal vez las personas, digamos, si más que todo si eres mucho más joven, tal vez no confíen tanto en ti por Ujú. simplemente Ser cuestión de, nuevo. por edad, ser Ajá. nuevo. Ujú. Y tal vez con eso puedes A entrevistar. entrevistar a personas, digamos, que tienen, digamos, mayor referencia en su mercado, ¿no? Entonces, doctores con mayor rama, pero así tú te puedes hacer conocer porque dicen, ah, mira, él conoció o entrevistó a tal doctor y así vas creando, digamos, en sí Tus seguidores. mayor valor y Ujú. seguidores, ¿no? Entonces, Exacto. si quieres comenzar tu podcast, te recomendamos tal vez hacer una entrevista y también, bueno, ir agarrando, como vimos el Lynn Derbez, donde ella agarra profesionales, aprende de ello y vemos en su podcast su propio crecimiento Así es. en sí. Exacto. Por ejemplo, yo estoy que quiero hacer como que un podcast, pero yo solito. Complicado porque, por ejemplo, estoy pensando en si voy a leer en un teleprompter o si voy a improvisar o voy a tener el papel y voy a leer. Entonces es un poco más complicado, al menos que te gusta hablar mucho. Entonces, si te gusta hablar mucho, se te va a hacer más fácil. Pero sí, recomendamos mucho o la entrevista o una conversación entre, digamos, tres personas que compartan algo. Tal vez técnicamente vaya a ser un poco más complicado porque nosotros grabamos con un celular, tendrían que entrar los tres aquí en la misma toma y bueno, y tengo el micrófono, sí, tener un micrófono más listo, pero sí, con una entrevista es una forma también rápida de crecer en seguidores. Entonces, ya saben, pueden grabar con su celular como nosotros lo hacemos, no se compliquen la existencia, ya con el celular se puede hacer todo. Y bueno, también, digamos, en este formato de entrevistas, también lo puedes hacer solo también en sí, digamos, ese sería más como un monólogo donde tú explicas temas. Pero ahí la cosa es hablar 2 horas tú solo, es un poco Exacto. más difícil. Sí, sí, es mucho más complicado. Bueno, yo creo que hemos llegado al fin, ¿no? Entonces, para concluir, lo que recomendamos es siempre, no es necesario ser el profesional de tu nicho, sino puedes traer personas para entrevistar. Recuerda también usar tu contenido largo, como hablamos el podcast que subes a YouTube, lo puedes hacer clics pequeños. Y como hablamos también es importante saber cuáles son tus virtudes. Como vimos de estos dos podcasts, cada uno, digamos, como vimos, uno es más periodístico y uno es más conversacional. Así que intenta agarrar el podcast que tú sientas que es más fácil para ti. Ujú. ¿Sí? Entonces creo que con eso terminamos el podcast y nos vemos en el siguiente capítulo.